Ya, vamos a continuar entonces con la predicación de la palabra, así que dejo con usted al pastor Rodrigo. ¿Se escucha esto, no? No, ya. Este fue un plan. Ese es sin retorno, se apaga el retorno. La idea era buena, pero para la próxima. Muy buenas tardes, un placer saludarles a todos los que son de la casa y los que están de visitas, a la gente que nos visita de Brasil, la gente que nos visita también de otras iglesias, un saludo a todos ustedes. Les quiero invitar a que volvamos al texto de Juan capítulo 8, vamos a profundizar en el texto de la lectura alternada y mientras ustedes lo abren con calma, yo sé que algunos de ustedes están recién aprendiendo a buscar ahí en la Biblia, así que les vamos a dar tiempo. Juan 8, verso 48. Les quiero invitar a que mantengan sus Biblias abiertas allí. Y el sermón de hoy día se titula Nunca verás la muerte. Nunca verás la muerte. Vamos a leer el texto nuevamente, ¿les parece? Para que lo podamos fijar en la mente. Nunca verás la muerte. Los judíos le contestaron, estamos acá dentro de una situación compleja, una discusión que ya se arrastra de varios días en el contexto de Juan. Están en el templo, Jesús y los judíos, la gente religiosa de la época está con él. Y en ese contexto los judíos le contestan, ¿nos decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Los judíos pensaban que Jesucristo provenía seguramente de un origen familiar no de buena reputación. Seguramente por causa de su padre, que tal vez ya estaba fallecido, y de la situación de María, en donde ella tuvo que dar a luz en un contexto de huida y en donde no estaba, donde había quedado embarazada antes de casarse. Todo eso nublaba el escenario. Además, habían ciertos mitos respecto y en el contexto se ve una discusión entre los judíos y Jesús, en donde se le dice a él que tal vez es samaritano porque Jesús le había afirmado a ellos anteriormente que el padre de ellos no era Abraham. Entonces, de alguna forma, dudando respecto también de que su procedencia fuera legítima, ellos responden, nosotros no somos hijos de fornicación. Entonces, hay todo un enredo entre ellos. ¿Ya? Hay algunas historias y tradiciones por ahí en donde se dice que los samaritanos pensaban de los judíos que ellos eran una mezcla entre Satanás y Caín. Y Eva, perdón. Y que dio luz a Caín, imagínense. Todo eso estaba en el fondo y estaban discutiendo, sacándose en cara de dónde ellos venían, quién era su padre, qué tan legítimo soy yo. Todo eso está allí en tensión. Voy leyendo y contextualizándolos para que sintamos la tensión de esto. Yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre y ustedes me deshonran a mí. Pero yo no busco mi gloria, hay uno que la busca y juzga. En verdad les digo que si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Los judíos le dijeron, ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió, también los profetas, y tú dices, si alguien guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? La tensión muy fuerte entre ellos. Jesús respondió, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica. De quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Ustedes no lo han conocido, pero yo lo conozco.
Y si digo que no lo conozco, seré un mentiroso como ustedes. Pero sí lo conozco y guardo su palabra. Jesús se posiciona, ¿se dan cuenta? Y Él se coloca como alguien que sí conoce a Dios y le dice a ellos que no lo conocen. Verso 56. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día. Y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, porque ellos vieron en Jesús una blasfemia, y conforme al Levítico, pensaron que debía morir. Se saltan todos los procesos judiciales, agarran las piedras, ¿cierto? Y lo quieren apedrear, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Vamos a orar y pedir que el Señor abra esta palabra en nuestro corazón. ¿Ok? Señor, muchas gracias esta mañana por tu palabra. Tu palabra, Señor, derriba nuestros temores más profundos. Y te pido que hoy lo haga. Y que hoy edifique en mis hermanos y amigos que están acá convicciones sólidas, reveladas por el Espíritu Santo, para que ellos y yo podamos vivir confiadamente en ti, la vida que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, amén. El temor a la muerte paraliza y esclaviza. Y buscando un poco respecto a esto, encontré un TikToker se llaman ahora, no sé, ya no son YouTubers. Un TikTok ya es una evolución, es como un Pokémon evolucionado. ¿Ya? Es un YouTuber evolucionado, un TikToker. ¿Ah? Y este tipo se hace llamar el fatalista feliz. Búsquelo ahí, fatalista feliz. Y el fatalista feliz, hablando sobre la muerte, define la muerte como una ilusión. Dice, no existíamos antes de nacer y no existiremos después de morir. ¿De qué nos preocupamos? No existíamos y tampoco vamos a existir. Ya estamos muertos, dice él. La vida y la muerte son la misma cosa en distintos momentos. Dejar de vivir no es morir. Dejar de vivir es volver a la inexistencia. Y así va por largos minutos hablando este chico ahí frente a su cámara. Y yo me puse a pensar qué tipo de consuelo o solución le da esto a la gente que lo sigue, que son miles de personas. Y yo me fui a los comentarios y dije yo, no, acá voy a encontrar a todos los existencialistas modernos. Voy a encontrarlos acá afirmando, sí, realmente. Y resulta que sin ser muy selectivo, créanme que casi que tomé cualquiera que estaba allí porque abundaba muchísimo, las personas comentaban y decían, vale, me da miedo inexistir. Otro le pone, es justo lo que me da miedo, no existir y no sentir nada. Otra persona le pone, no te puedo explicar la ansiedad que me diste. Otra persona le coloque, hermano, estoy escuchando esto a las 3 de la mañana y casi me entra un ataque de ansiedad. Y otro le pone, me da pánico dejar de existir, sé que no sentiré nada, pero eso es lo que más me aterra. Consiguió todo lo contrario a lo que él quería generar. Chuta. Y dije, no me puedo quedar con esto. Así que seguí buscando y encontré un caballero que lamentablemente no decía cómo se llamaba, pero se notaba que era alguien ya, un pensador. Y él ya con ideas más estructuradas, él dice lo siguiente. Al ser consultado sobre las razones del temor a la muerte, dice que nosotros tememos la muerte por 4 razones. ¿Ok? Les digo las 4 razones que él da. La primera, porque el paso de la vida a la muerte suele ser doloroso. Molesto, desagradable, de gran soledad personal, y además todo eso es impersonal. Te puede pasar un gran accidente o una gran enfermedad. Entonces es un paso difícil, es molesto, desagradable, y eso a la gente le da miedo. Y eso lo constatamos en la vida, con nuestros familiares, en las cosas, la gente que hemos visto partir, el momento es difícil. Es porque supone un paso a lo desconocido, dice él también. Segunda razón por la cual le tememos a la muerte. Supone un paso a lo desconocido, no sabemos qué pasa. La gran mayoría de la gente no sabemos qué pasa, dice él. Y un paso a lo desconocido siempre angustia a las personas.
Lo tercero que él dice es porque lo dejamos todo. Familia, amigos, todos los bienes materiales por los cuales nos hemos malgastado en nuestra vida, venimos sin nada y nos vamos sin nada. Cita la Biblia acá, pero no es creyente. Y dice, cuarto, por nuestro instinto de conservación, que es tremendamente potente. Son las razones que él da. Lo encontré mucho más serio que el anterior. Y el autor de la carta a los Hebreos coincide en el diagnóstico, ¿saben? Pero no coincide en la solución. Déjenme leerles Hebreos 2, del 14 y 15. Mira lo que dice el autor de Hebreos. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte. Para anular por medio de la muerte aquel que tenía el poder de la muerte. Es decir, el diablo. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Efectivamente, todos los seres humanos, consciente o inconscientemente, como por defecto, tenemos un temor a la muerte. Pero a diferencia de este pensador, al que les leí, él nos propone que hubo uno que se encarnó para rescatarnos del estado de muerte y de la ansiedad que produce la muerte. Y ese es Jesús. ¿Qué producen los pensamientos de muerte en ti cuando te proyectas en tu vida? El autor de Hebreos está constatando una realidad. Y es que todas las personas antes de Cristo, es decir, antes de un encuentro personal con Él, viven en esclavitud por la forma en que responden a la realidad de que nos vamos a morir. ¿Qué ha producido eso en ti? ¿Un apego a lo material? ¿Un apego a lo sexual, a lo pasional, porque se acaba la vida y hay que disfrutarla? ¿Un libertinaje? ¿O un temor? ¿Te has quedado escondido y no estás abierto a nada y estás estupefacto y petrificado porque no sabes qué hacer? ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo opera eso en tu corazón? Bueno, al final de este pasaje que estamos leyendo hoy día, que es Juan 8, les quiero mostrar lo que el autor nos quiere proponer. Y les quiero proponer, como les dije en el título de este sermón, la gran verdad de fondo y la gran promesa que está aquí de fondo es que aquellos que confían en Jesús no van a probar, no van a morir. Y les quiero explicar eso. Pero para llegar allá, quiero que consideremos lo que Juan nos quiere transmitir en este pasaje. Mantengan ese pasaje abierto, mírenlo con detención. Les voy a enumerar las cosas que voy a trabajar esta mañana. Primero, Juan nos quiere invitar a que no necesitamos probar la muerte. Eso es lo primero. No necesitamos probar la muerte. Segundo, que debemos revisar sobre qué o quién estamos construyendo nuestra existencia. Debemos revisar sobre qué o quién estamos construyendo nuestra existencia. Tercero, una pregunta responde aquí Juan. ¿De qué se trata la vida que no está sujeta a la muerte? Juan nos va a dar una respuesta. ¿De qué se trata la vida que no está sujeta a este temor a la muerte? Juan nos da una respuesta. Y cuarto, ¿en qué descansa la vida que vence el temor a la muerte? ¿En qué descansa la vida que vence el temor a la muerte? Vamos. 1. No necesitas probar la muerte. ¿De qué muerte está hablando Jesús? ¿Realmente él no cree que la gente se muera cuando dice que no vamos a ver la muerte? ¿O que no vamos a probar la muerte? ¿Él no cree que la muerte exista? ¿O será que Jesús no cree que Abraham realmente se murió un día? ¿O que los profetas también se murieron? Porque eso es lo que le echan en cara a los judíos. ¿Quién te crees tú si nuestros padres y Abraham todos fallecieron? ¿Qué te crees? Pero Jesús, como siempre, va más allá de las definiciones superficiales y va al fondo del asunto. Eso es lo que está pasando acá. Por eso se produce este conflicto. Y aquí tenemos que tener una mirada teológica e histórica un poco más amplia para que podamos entender lo que Jesús nos está proponiendo.
Cuando el pecado entró en el mundo, podemos decir que didácticamente lo que ocurrió es que la muerte se dividió en 3 formas distintas. La primera, dice el libro de Génesis, la muerte espiritual. La muerte espiritual es nuestra separación con Dios, no poder verlo, no poder gozar de su presencia, no poder conversar con Él y estar seguro de que te está escuchando. Muerte espiritual es que Dios está apagado dentro de tu universo, no lo puedes ver, no te puedes relacionar con lo trascendente. Hay una desconexión, hay un abismo que se produce por causa del pecado. Es la sentencia de la enemistad con Dios. Esa es la muerte espiritual. Es la muerte manifestada de forma espiritual. Pero hay una segunda cosa que ocurre en el texto cuando se le dice que ciertamente morirás. ¿Cierto? Está hablando de la muerte física. Es decir, que nuestros cuerpos se sujetan a las consecuencias del pecado y que por ello el envejecimiento entra en nosotros hasta un punto en donde nuestros cuerpos no pueden soportar más la existencia y entonces decaen y tienen que ir al polvo de donde fuimos tomados. Esa es la muerte física, la cual fue decretada para todos. Muerte espiritual, muerte física. Pero hay una tercera muerte y es el castigo eterno. La tercera muerte es cuando se te dicta la sentencia de que vas a pasar la eternidad lejos de Dios y que su ira va a reposar sobre tu vida. La muerte, la misma muerte, en 3 etapas distintas. Todos los seres humanos hemos ya experimentado 2 muertes, pero aún no la tercera, necesariamente. La primera es realidad en todos nosotros desde el momento de nuestro nacimiento. Estamos muertos espiritualmente para con Dios. No tenemos sensibilidad espiritual. No amamos a Dios, no queremos hacer su voluntad. No queremos vivir para Él, no queremos acercarnos a Él. No lo deseamos en nuestro corazón. Muerte espiritual. Y todos nosotros, ya todo el grupo de seres humanos que ya pasó, ya experimentaron la muerte física. Y ciertamente nosotros, si es que Cristo no vuelve antes, la vamos a experimentar. Entonces, ¿de qué muerte está hablando Jesús? Jesús está hablando de la muerte definitiva. Está hablando de enfrentar el tribunal de Dios. Está hablando de enfrentar el veredicto final que te condena a estar separado de Él eternamente. Dice el Señor Jesucristo que los que estamos en Él, los que estén en Él, no necesitan morir. No verán la muerte, no la probarán. ¿Por qué? Porque Jesucristo, Él, según lo que decía Hebreos, Él se hizo carne y Él probó la muerte para matar la muerte. Y todos aquellos que están en Él, la descendencia de Abraham, están librados de experimentar la muerte eterna, que es la condenación por nuestros actos y delitos pecaminosos. No necesitas probar la muerte. ¿Tienes miedo de la muerte? Jesús nos está explicando que en un abrir y cerrar de ojos, tal vez podamos experimentar la muerte física, pero nuestra existencia no para. Nuestra existencia continúa. Y los que están en Jesús la continuarán mirando al Señor, cara a cara, siendo transformados con Él en el poder de su venida. ¿Tienes esa seguridad en tu corazón? Y la implicación directa de lo que estoy diciendo es que la existencia no se extingue con la muerte corporal. Vemos a una persona muerta, pero en realidad, si ha creído en Jesús, no está muerta. Ha sido trasladada a la presencia de Dios, esperando que un día el Señor resucite su cuerpo y le dé uno glorificado. Amén. Para vivir eternamente en su presencia. Jesús le dice a Marta en la tumba de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. En la vida del creyente que ha sido resucitado por el Espíritu Santo, no hay discontinuidad. Es tremendo. La única discontinuidad que ocurre en nosotros es que pasamos de muerte a vida. Pero desde allí nadie nos saca. Estamos siempre en la vida. Y tú puedes experimentarla más o menos, pero estás siempre en la vida. Has sido invitado a vivir con Dios, a disfrutar de Él. Es increíble, pero nosotros estamos llamados a una vida en libertad
que no somos capaces de imaginarnos lo trascendente que es eso. La muerte no debe ser un temor que nos ate. Es la vida que nos impulsa, la vida que viene del Hijo. 1, no necesitas probar la muerte. Escóndete en Jesús. 2, debes revisar sobre qué o quién estás construyendo tu existencia. El religioso judío es el tipo de ser humano ansioso y temeroso. O sea, todos nosotros sin Jesús. Todos nosotros sin Jesús, ansiosos y temerosos. Este judío que está allí en el capítulo 8 está irritado, está ansioso, porque ve que alguien enseña con más autoridad que ellos. Y como están así, tan ofuscados, él tiene un demonio. Este samaritano. Están complicados, Jesús les complica la existencia. La luz aparece en medio de ellos, ¿y qué es lo que aflora del corazón de ellos? Todas las inseguridades. Todo lo inseguro. Ellos han edificado su vida sobre sus premisas, pero cuando aparece la luz, Él muestra que las premisas de ellos son falsas. ¿Por qué son falsas? Porque lejos de tener ellos gozo, paz y seguridad, tienen temor y frustración. Cuando las circunstancias nos aquejan, se demuestra qué es lo que hay dentro nuestro. Cuando la muerte se asoma en la esquina, lo que aflora es lo que está dentro nuestro. ¿Sobre qué estamos amparando nuestra existencia? Los judíos no tenían su existencia amparada en la revelación de Dios ni en Jesús. Eso está claro en el texto. Pero eso también es un autoexamen para nosotros. Y estos judíos han definido una estructura para sí mismos y no están dispuestos a reflexionar sobre la estructura que ellos han definido. O sea, ellos dijeron, mi vida es así, yo creo en esto. Así es la existencia mía. En esto me apoyo, en esto confío. Y todos nosotros cuando hemos nacido en pecado, porque todos hemos nacido lejos de Dios, tratamos de darle un sentido a nuestra existencia y tratamos de edificar cosas y construir ciertas seguridades. Pero cuando nos encontramos con Jesús, Jesús nos invita a que las analicemos. Y ellos no están dispuestos a analizarlas. Ellos quieren quedarse allí, no quieren ir adelante. Pero como vimos en el sermón pasado, este encuentro de Jesús con los judíos y esta larga conversación en la cual Él tiene mucha paciencia, es una expresión de amor y de gracia también, porque es una invitación a la reflexión. Y Jesús hoy nos invita a nosotros a reflexionar sobre nuestras bases. Ellos creen que el Mesías, fíjense ustedes que la vida de esta forma, es como que ellos dijeran, oye, mi vida es de esta forma y no vengas a cambiármela. Yo creo que es así. No me la vengas a cambiar. Y esta estructura termina siendo una edificación de arrogancia de parte de ellos. ¿Por qué? Porque ellos creen que el Mesías debía salir de ellos mismos. O sea, de su casta. No puedes ser tú, po. Si mírate cómo estás vestido, mírate cómo hablas, mira la juventud que tienes. Tú no calificas para el patrón de Mesías. Entonces ellos, sus estándares, los enceguecen de forma que rechazan la luz divina. Ellos rechazan a Jesús y todo lo que venga de Él. ¿Cuál es el efecto? Jesús les dice que ni Abraham es su padre, ni Dios por quien ellos viven. El temor los aprisionó de tal forma que no pueden alcanzar la paz y la seguridad que ellos anhelan. Ellos creen que su seguridad está en ¿qué? En la descendencia de Abraham y en que ellos realmente tienen comunión con Dios. Pero Jesús les dice que ambas cosas no las tienen. ¿De qué se trata la vida que no está sujeta a la muerte? Y uno, se trata de vivir libre del dominio y de las mentiras de Satanás. Se trata de vivir libre del dominio y de las mentiras de Satanás. Los judíos están cautivos en su forma de vivir y la ansiedad a las mentiras que han creído. Por eso es que ellos quieren matar a Jesús. Por eso es que ellos están ofuscados. Porque están enceguecidos por las mentiras que Satanás les ha vendido. Interesante porque esto de vivir sobre el dominio a las mentiras de Satanás, nosotros lo encontramos graficado en el sujeto que está siendo citado en toda esta narrativa, que es Abraham. Fíjense que lo que subyace toda la discusión es la figura de Abraham y lo que esa figura implica.
Por lo tanto, para poder seguir explicando el texto, tengo que hacerles mención a Abraham. Y yo sé que algunos de ustedes se saben la vida de él de memoria, ¿cierto? Pero otros no. Así que permítanme repasar ciertos episodios que son importantes. Respondiendo a la pregunta ¿de qué se trata la vida que no está sujeta a la muerte? Abraham había escuchado la voz de quien lo llamó y esa voz lo libertó. Y lo primero que yo noto en la vida de Abraham en el capítulo 11 es que Abraham había sido libertado de vivir bajo la sombra de su padre. Terá había muerto cuando él había salido de Ur. Y la pregunta para Abraham es ¿qué hago ahora? ¿Y sabes lo que hace Abraham? Pesca todas sus cosas, pesca a los criados, pesca a su gente, a su familia, y entiende que ese llamado que Dios le había hecho a Terá era un llamado también para su vida. Y él no lo sigue porque su padre había tenido un llamado. Él entiende que es su llamado. Y lo primero que entonces vemos en Abraham respecto de vencer el temor a la muerte es que él es capaz de vivir la voluntad de Dios libremente. Libremente, sin la sombra de otro. Sin la sombra de la autoridad de otro. Y todos nosotros cuando tenemos temor, obedecemos a alguien. Obedecemos un patrón. Obedecemos un paradigma. Intentamos llenar un vacío sentimental, emocional, del corazón que alguien nos dejó. Que una madre nos dejó, que un padre nos dejó, que una pareja nos dejó, que un hijo nos dejó. Alguien nos dejó y eso nos determina en el corazón. Y eso te puede estancar y te puede frustrar y te puede detener en tu vida. Abraham vive sobre aquello y él sigue la ruta. La libertad del temor a la muerte te permite vivir la voluntad de Dios en tu vida, hacer tu historia con Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen ganas de vivir la vida con Dios? Realmente escucharlo y vivir la vida con Dios. Pero para eso tenemos que silenciar las voces de condenación, las voces de aquellos que juzgan, las voces de aquellos que dicen no eres capaz de vivirlo, tú no estás calificado o calificada para vivirlo, tú eres muy poco, no reconoces tu ascendencia, no sabes de quién eres hijo o hija, y que te enrostran en la cara. ¿Quién hace eso? ¿Saben quién es? Es Satanás. Él es quien juzga, él es quien nos abate el alma, él es quien busca destruirnos completamente. Pero Dios busca edificarnos en su seguridad, en su nombre, en su palabra. Si tú quieres vivir libremente, lejos del temor de la muerte, debes entonces abrazar la esperanza de Jesús y debes dejar que ella te liberte en tu corazón de todos los dioses serviles que tienes en tu corazón en relación a otras personas que comandan sobre tu vida. Tal vez tú tienes deseos de vivir con Dios, pero te imaginas qué dirán tus amigos o cómo explicarás esto de obedecerle a Él, cómo explicarás esto de tener esta esperanza en tu vida, cómo será esto de ahora explicarles de que ya no me mueven tales cosas, cómo lo hago, y eso te complica mucho y te detiene. Esa detención no viene de Dios. Esa detención viene de los residuos de muerte que hay en tu corazón. Y debes exterminarlos. Debes vivir para Él. Lo segundo que yo veo es que Abraham vive sobre las sentencias a la frustración que las circunstancias le dan en su vida. Y estoy pensando específicamente en la esterilidad de Sara. Dios lo llama a darle un gran nombre a Abraham. Dios lo llama a poseer una gran tierra a Abraham. Dios lo llama a ser padre de una numerosa descendencia. Pero Dios le promete ello ante la evidencia real de que su mujer está vieja y que no puede tener hijos. Y es que el llamado de Dios, el llamado de la libertad cristiana, ese que vence la muerte, es a vencer las sentencias, a vivir una vida solamente natural. Somos llamados a vivir una vida de fe. Y hay muchas cosas que nosotros vemos como imposibles en nuestra vida. Dios nos llama a vivir en libertad por sobre los temores que nos traen la frustración, la muerte, la ansiedad. De repente ese temor y pienso en las personas que de repente sufren con su autoimagen, que sufren
con cómo se ven al espejo, sufren con sus capacidades, sufren porque otros han dicho que no son capaces, que son poco inteligentes. Y de repente ellas pueden naturalmente decir, sí, realmente soy poco inteligente, o realmente, sí, no soy tan agraciado, tan agraciada, realmente Sara era estéril. Pero Dios es capaz de superponer esas realidades naturales que son finitas a su glorioso poder y levantarte desde allí y hacer algo glorioso en tu vida. Y esta no es una palabra de motivación, hermanos. Esto no es coaching. Esto es evangelio. Porque Dios llama a lo despreciado del mundo para avergonzar a lo poderoso. Pero para eso tú debes vencer tu temor. Y debes dejar que el evangelio irrumpa en tu corazón. Para que te demuestre qué es lo que es capaz de hacer en tus circunstancias. Y a Abraham le costó. O lo creyó al tiro. Pero él perseveró. Y Dios perseveró en él para mostrarle esta realidad. Y Dios persevera en tu vida, tú que estás acá, para mostrarte que Él es poderoso para levantarte y para hacer que todas esas cosas que te limitan parezcan como nada delante de Él. Tercero, Abraham, vive sobre la dependencia económica de ciertos tutores que querían gobernar su vida. Hay una circunstancia en la vida de Abraham que es tremenda. Lot es llevado preso. El sobrino. Se lo llevan preso. Que es Dorlaomer, si no me equivoco bien. Si me acuerdo bien del nombre de él. Y resulta que él se asocia con el rey de Sodoma y van a rescatar al sobrino. Y les va bien. Entonces pasa que Abraham en ciertas circunstancias le dice al rey de Sodoma que él no va a aceptar, porque se están hablando de los despojos de la guerra. Ya, ¿con cuánto nos quedamos cada uno? Y Abraham le dice al rey de Sodoma, con una convicción que trasciende lo natural, le dice, no voy a aceptar nada de estos despojos, porque no voy a aceptar que mañana se diga que tú me enriqueciste. Dios tiene mi plan conmigo. Dios tiene una ruta para mi vida. Y yo soy libre. Y yo quiero al final ver para atrás y ver que Dios me prosperó. Tal vez era lícito. No lo sé, pero Abraham espiritualmente entendió que él debía construir su realidad material a partir de la confianza en Dios y no de asociaciones que afectarían su reputación. ¿Dónde Abraham aprendió esto? ¿Siendo ridicularizado en Egipto tal vez? No lo sé, pero Abraham entiende que su dependencia económica está en el Señor. Amén. Y lo económico nos ata, pues. Lo económico nos subordina. Lo económico el dinero pone un pie encima de nosotros y nos dice, obedéceme, alábame, vive para mí, vive para pagar tus deudas, vive para pagar tus deseos, vive para aparentar, vive, qué sé yo, cuántas mentiras hemos creído. Y el Señor quiere que vivamos sobre esas mentiras. Vencer la muerte, vivir la vida de Jesús hoy, es creer que Él es tu sustentador. Amén. ¿Y sabes lo que pasa en ese texto? Si no me equivoco, eso es Génesis 14. ¿Sabes lo que pasa en ese texto maravillosamente? Aparece una figura que después la voy a explorar un poco mejor. Pero aparece un rey, un sacerdote de Dios Altísimo, llamado Melquisedec. Estaban los despojos de la guerra ahí mismo delante de él. Abraham no quiso recibir ninguno. Y además de eso, dice que este rey de Salem se le aparece la vida a él y Abraham toma los diezmos de todo lo que tiene y se los consagra a este sacerdote. Este creyente está loco. ¿Cuántos de nosotros no decimos, no hemos pensado en nuestro corazón o hemos hecho, no estoy en condiciones de consagrar mi dinero al Señor? No estoy en condiciones. No hay ningún despojo que tenga aquí a mi alcance para poder ofrendar. Pero fíjate cómo cuando el Señor nos manda a tributarle, lo que nos está mandando es a ser libres. Y Abraham tributó a este rey y el Señor lo hizo próspero. Y no estoy diciéndote que ahora traigamos todos los diezmos para que mañana seamos ricos. Alguno tal vez está pensando en eso. Pero estoy diciendo que lo mínimo que va a ocurrir en tu corazón es que vas a ser libre y vas a poder vivir la vida de Dios en tu vida. Y si tú has fallado, y aquí paréntesis, no está anotado en el sermón, pero si tú has fallado en esto, si tú te consideras un creyente y estás viviendo subordinado al dinero,
yo te invito a que tú hagas las paces con el Señor y que consagres tus finanzas al Señor, para que el Señor te liberte de tu pobreza de corazón. Abraham aprendió a vivir y derrotar la muerte. ¿Saben cómo también? Le dejó de tener temor a la vejez. Cuando el Señor se le aparece, en otra oportunidad a Abraham y le promete que él va a ser padre de otro hijo, no el que había tenido, que era Ismael, a propósito del conflicto, de las guerras que hoy día hay, ¿ya? Sino de Isaac. Abraham y Sara también se rieron, digamos. O sea, como que no creían muy bien lo que se les estaba prometiendo. Mire qué interesante eso. Pero llega un punto en la vida de Abraham en donde esas circunstancias él las supera, y llega un punto en donde ya los años que pesaban sobre su vida no eran un obstáculo para avanzar y creer. Él en ese momento de su vida, él duda y él tiene, ¿cómo el Señor va a hacer algo tan tremendo ahora si mi señora sigue siendo estéril? Pero más adelante, cuando pasan los años, vemos a Abraham obedientemente haciendo algunas cosas interesantes. Uno, obedeciendo la voz del Señor cuando le pide que sacrifique a su hijo. Dos, cuando ve que su hijo está creciendo y ya está en edad de casarse, él por la fe le manda a buscar una mujer entre sus parientes porque entiende que hay una descendencia que debe preservar y él se consagra al Señor. Tercero, cuando su esposa ya muere, él la entierra, pero él reparte su herencia con sus hijos, privilegiando a Isaac. Y en ese momento el corazón de Abraham está completo. Él se mueve por fe más allá de lo cansado que esté en la vida. El Señor renueva las fuerzas de las personas que se consagran a sus propósitos. Les invito a leer el libro de Jueces, cuando hay que recuperar las últimas tierras que están siendo poseídas por otros extranjeros. ¿Quién se levanta? Es Caleb. Y Caleb es una persona que ya dejó su juventud. Es una persona que ya no está en los días de Josué. 40 años han pasado, él ya está viejo, pero ¿saben lo que él hace? Se candidatea y dice, yo voy por esos nuevos sueños que el Señor tiene, yo voy por esas promesas que el Señor tiene, yo las quiero para mi vida. Él ya era viejo, él tenía que estar en su casa con su jubilación, pero él quería servir al Señor. ¿Por qué? Porque su vejez no lo aprisionaba. Y yo lamentablemente veo muchos cristianos que han batallado muchos años para el Señor y que nosotros los tenemos, los más jóvenes, soy joven todavía, en muy alta estima, pero me da pena también cuando de repente se llega a cierta edad y pareciera que ya hubiese una fecha de vencimiento. No me pida a mí, ¿no ves que yo tengo una fecha de vencimiento? Para el cristiano que vence la muerte, no hay fecha de vencimiento. Todos pueden servir. Todos pueden ser usados por Dios. Todos pueden disfrutar de la gracia. Todos pueden ir un paso más adelante. Y tengo otros más que se los comparto otro día, porque hay que seguir con el sermón. Ahora, ¿esto de qué se trata la vida que no está sujeta a la muerte? Se trata de vencer obstáculos como estos, pero también se trata de ser libres, ¿saben para qué? Para honrar a Jesús. Cuando el dominio de Satanás y lo que él ofrece ya no son interesantes para ti, puedes vivir sin esperar falsas recompensas y no buscar tu propia honra. Vean el centro del pasaje. Hay una gran discusión respecto de las honras. Que los judíos no lo honraban a él y Jesús decía, pero yo honro a mi Padre. Jesús era libre para honrar al Padre, mientras estos judíos no son libres, porque su paternidad no está en Dios. No son libres para honrar a Jesús. No son libres para honrar a Jesús porque ellos han definido un modelo en donde Jesús no entra. Entonces yo defino un modelo naturalista para mi vida, por ejemplo, en donde Dios no tiene lugar en mi modelo naturalista. Todo tiene que ver con la ciencia y con lo que se puede probar hipotéticamente. Por tanto, Jesús no entra en ese modelo, yo lo descarto. O muchas otras cosas. Tengo un grupo de amigos que no entendería este tema de la fe en Jesús. Por lo tanto, yo no vivo libremente aquello porque tengo que agradarlos a ellos. Pero ¿de qué se trata? ¿De qué se trata vivir la vida o la vida que no está sujeta a la muerte? Es esa vida de la persona que puede reconocer a Jesús en todos sus caminos sin miedo al rechazo y sin miedo a la muerte. Jesús es una persona que tiene libertad para vivir su vida con Dios. Incluso le dice a los judíos, yo no podría decirles a ustedes que yo no conozco a mi Padre porque sería un mentiroso, igual que ustedes. Pero si hemos experimentado a Jesús,
queremos vivirlo. Si hemos experimentado a Jesús, Jesús quiere liberarnos de seguir sirviendo a esos ídolos que pueden ser los amigos, una ideología o lo que sea. Jesús quiere ser el dueño de nuestro corazón y de esa forma seremos libres de dependencias, de relaciones, de gente que quiere subordinarnos a una obediencia. Y por detrás de esa gente, ¿quién está? El diablo. Porque estos judíos sirven al diablo. Pero se trata también de construir una alegría que trasciende las circunstancias. Es interesante porque el texto de la discusión acá dice que Abraham me vio mi día, dice, y se regocijó. Abraham vio mi día y se regocijó. ¿Qué fue lo que Abraham aprendió crecientemente, sino el hecho de vivir por fe seguro y esperanzado? Y esta explicación de este pasaje de que Abraham vio su día y se alegró, necesita dos partes de explicación. La primera parte es la que está en Hebreos 11 claramente. En Hebreos 11:8 dice así el escritor: por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿De qué se trata vencer la muerte? Se trata de vivir contra todo paradigma y circunstancia de tu vida. Entender que Dios te llamó más allá de tus circunstancias actuales. Él habitaba en tienda, pero él se entendía como poseedor de la tierra y de las promesas. Él tenía una mujer estéril, pero se entendía como aquel por cuya descendencia iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Una visión de sí mismo que no está definida a través de las circunstancias, sino a través de la palabra y el llamado de Dios en su vida. Y a veces vivimos todos momentos de escasez, momentos de burla de otras personas, momentos en donde no conseguimos las cosas que hemos planeado. Todas esas cosas nos afectan. Nos afectan las circunstancias, nos afecta una enfermedad, nos afecta la pérdida de alguien, nos afecta no tener esa vida ideal que deseábamos, nos afecta no tener ese cuerpo escultural, nos afectan tantas cosas, las arrugas que vemos en nuestro rostro, qué sé yo, nos afectan. Hermano, debes vivir de forma trascendente, debes vivir en relación a los pronunciamientos de Dios sobre tu vida. Tú eres hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios creó y planificó de antes de la fundación del mundo para que tú anduvieses en ellas. Pero debes creerlo. Y Abraham lo creyó, y dado que lo creía, él podía alegrarse en su peregrinaje de largos años, alegrarse mirando al Redentor que lo guiaba. Por una parte. Pero hay otra parte también. Y aquí va el cuarto punto de este sermón. Y la pregunta era, ¿en qué descansa la vida de quien vence el temor a la muerte? ¿En qué descansa? Permítanme ir a hablar. Lo primero, descansa en una comunión con Dios que no depende de ti. Si algo aprendió Abraham, es que no era por sus obras. He hablado de los grandes momentos de Abraham. Pero ¿y qué pasa con los momentos fomes de la vida de Abraham? ¿Qué pasa cuando él desconoció que Sara era su mujer por 2 veces en su vida? ¿Mintiendo? ¿Qué pasa cuando él aceptó la propuesta de su señora de tener un hijo con la sierva para poder tener descendencia y buscar medios materiales de concretar las promesas de Dios para su vida? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con lo que dice el capítulo 25 de Génesis, que él tuvo otra mujer llamada Setura, en la cual le dio muchos hijos? Y los comentaristas y Calvino dice que esa mujer no fue tomada después de la muerte de Sara. Esa es una mujer que él tomó antes, para buscar también descendencia. ¿Qué pasa con esas formas de equivocación y esos errores en su vida? ¿Qué pasa con la incredulidad que a veces podía asomarse en su corazón? Lo que pasa es que la gracia de Dios es mayor. Lo que pasa es que cuando Dios nos escoge, Él no nos suelta. Lo que pasa es que cuando Dios pone su vista en nosotros, Él insiste tanto en nosotros hasta que nuestro corazón se doblegue y pueda experimentarlo a Él.
¿En qué descansa la vida que vence el temor a la muerte? Descansa en la gracia de Dios. Tú debes mirarte y tal vez tú te miras lleno de fallas, lleno de inquietudes, lleno de temores, con tantas cosas que te gustaría realizar pero te sientes incapaz. Y tú te dices, estoy acá como escuchando esto y esto no es para mí. Yo te digo, el Señor, si te ha escogido y te tiene aquí y te está mostrando esta palabra esta mañana, es porque el Señor está insistiendo sobre tu vida. Porque el Señor no quiere que sigas sujeto al temor. Porque el Señor no quiere que sigas sirviendo a tus ídolos de piedra. El Señor quiere que vivas para Él. Y lo segundo es que descansa, ¿saben en qué más grande que esto? En la divinidad de Jesús. Dice el texto que Abraham vio su día, lo vio a Él. Y esto es sumamente loco. Es sumamente heavy. Y si ¿me permiten o no? ¿Sí? ¿Puedo? ¿Sí? ¿Me siento libre? No tanto sí, porque si no hay mucho. Abran sus Biblias, miren, aprovechemos las Biblias de papel que tienen ahí. Vamos a Génesis. Vamos a ir a Génesis, luego a Hebreos y luego prometo cerrar. ¿Ok? No voy a inventar más textos. ¿Ya? En Génesis, repasemos ciertos episodios que son interesantes. Vamos a Génesis. A Génesis 14. Génesis 14. Mientras encuentra Génesis 14, que está ahí al principio, ¿ya? Les quiero decir lo siguiente. Que esta idea de ver de que Abraham haya visto el día o lo haya visto a él, literalmente el texto dice: Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día. Y hasta ahí era más o menos tranquilo. Y lo vio, dice. Y lo vio y se alegró. Lo vio y se alegró. La discusión teológica que hay por detrás de esta afirmación es grande. Es grande. Todos luchan por tratar de identificar qué es lo que Abraham vio. ¿Ya? Y eso daría para hartas explicaciones que si las hago ahora me van a piedrar después, así que no quiero que me apedreen, ¿ya? Pero hay hartos eruditos que pelean sobre este tema. Pero sí les quiero decir una cosa. El problema con los judíos no era tanto que Abraham tuviera una experiencia mesiánica. ¿Ya? No era tanto eso. El problema de los judíos, porque tal vez porque los judíos también la tienen. El problema está en que esa experiencia mesiánica tuviera... lo voy a leer de esta forma. Tenían que ver con entender que Abraham haya percibido que toda su historia esté ligada con un redentor que él tuvo el privilegio de experimentar en vida. Ese es el problema. Uno. Segunda parte del problema. El problema es que Jesús se está identificando como alguien que es anterior a Abraham. Ahí está el problema. Y quiero mostrarles cómo Dios se manifestaba en la vida de Abraham y cómo en la voluntad de Dios, esto es súper importante, cómo la voluntad de Dios para todo aquel que ha de ser salvo siempre es revelar a Jesucristo. Ya sea antes que Jesús naciera o luego que Jesús naciera. Eso no tiene que ver con tiempo de revelación. Dios siempre ha de buscar la salvación en alguien mostrándole a su Hijo. Ya sea por sombra o claramente como a nosotros, pero siempre en relación a su Hijo. Ok. Miren Génesis 14. Hay unas cosas súper interesantes acá. Verso 17, pero leo rápido. Ok, voy a leer rápido. ¿Están todos ahí? ¿Sí? A su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer, no me había equivocado, era ese mismo, y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma. Lo vimos eso, ¿se acuerdan? En el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, miren lo que sacó este rey. Sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Él lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. ¿Y quién responde? ¿Cómo responde Abraham? Abraham le dio el diezmo de todo.
dejen abierto eso y sáltense a Hebreos, porque no quiero que digan que yo inventé las cosas. Vamos a Hebreos. Hebreos 7. Ya, lo dejan ahí con el dedito y avanzan a Hebreos 7, que está como para el finalcito. El que lo haya encontrado en la Biblia Nueva, ¿me dice el número de página para que los otros hermanos lo puedan encontrar? 1236, página 1236. Vamos a tomar del verso 1, 7:1. Ustedes me dan el ok. ¿Sí? ¿Sí? Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. El nombre Melquisedec significa primeramente rey de justicia. Rey de justicia. ¿Quién es la justicia de Dios? Lo digo para que lo piensen solamente. Rey de justicia. Y luego también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin tener padre ni madre y sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. El texto continúa. Consideren pues la grandeza de este Melquisedec, a quien Abraham, el patriarca, aquí lo está colocando arriba Abraham, dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad los hijos de Leví, que reciben el oficio de sacerdote, tienen mandamiento en la ley de recoger diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. ¿Entienden cuando les dije que los judíos esperaban que el Mesías saliera de ellos mismos, de la misma casta? La idea de que los levitas tributan a sus hermanos, pero fíjense que este viene de una genealogía distinta. Es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Verso 6. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido ¿por quién? Por el mayor. ¿Qué es lo que vio Abraham? Abraham vio a Jesús. Y tal vez lo terminó de entender cuando llevó a su hijo al monte y Dios le proveyó para el sacrificio. Tal vez el evangelio quedaba cada vez más claro en la vida de Abraham, pero Abraham tuvo una relación estrecha con el Señor, quien se le reveló preencarnadamente, y él estuvo andando con el Señor. Pueden avanzar después en el texto de Génesis y van a encontrar que hay otro episodio interesante, y es el episodio en donde a Abraham lo visitan 3 hombres. Y estos 3 hombres, luego de cenar con Abraham, ellos van a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y el texto, de forma intempestiva, cambia de hablar de los 3 hombres y colocan que es Jehová, que es el Señor, quien está allí hablando con Abraham. Abraham, Dios, en su inmensidad de omnipresencia y en su sabiduría, decidió revelarse y mostrarle el evangelio a Abraham. Y Abraham vivió de eso, tomó de eso y experimentó libertad en su vida. Ese es el propósito que Dios tiene con los hijos de Abraham. Hebreos 2, que leímos al principio, que decía que Jesús se encarnó para derrotar la muerte que nos tiene aprisionados, para darnos ahora las herencias de la descendencia de Abraham. ¿Quiénes son los descendientes de Abraham? Los que creen en Jesús, los que tienen el evangelio en su corazón. ¿Cómo nosotros nos apoderamos de esto? ¿Cómo descansamos en esta certeza y matamos el miedo de la muerte? ¿Crees en la gracia? Disfrútala. Y segundo, agárrate de Jesucristo. Antes de que Abraham fuera, yo soy. Y Abraham invoca un título. Es el título del Señor del Antiguo Testamento. Jesús está igualando en poder y en autoridad a su Padre, para que ellos entiendan que la salvación viene de Jesús. ¿Tú quieres vencer tus temores? Tienes que ir a Jesús. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por tu palabra. Pedimos que el Hijo nos liberte de todas nuestras opresiones y de todos nuestros temores. Liberta a tu iglesia para que pueda volar, para que pueda descansar y nutrirse en tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.